En este panel contamos con la moderación de Sonia Concari, es licenciada y doctora en física de la Universidad Nacional de Rosario, y una vez presentada ella estamos en condiciones de presentar a los oradores. María Pindar, coordinadora de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Córdoba por Escuela Proa. También estará integrando este panel Karina Gerlero, secretaria de Planificación y Articulación Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe por el Plan Vuelvo a Estudiar, y Emiliano Pereiro, investigador social en Plan Ceibal de Uruguay. Las recibimos y los recibimos en el escenario. Bien, buenos días. Vamos a iniciar este panel con 3 experiencias de innovaciones educativas que surgen de proyectos institucionales a partir de políticas públicas, y vamos a hacer la presentación en el orden en que estaba previsto. Marina Pindar, ¿sí?, del Ministerio de Educación de Córdoba. Bien. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, en realidad esta mesa, como entiendo, está más conformada por experiencias concretas, ¿sí? En este caso, bueno, yo voy a presentar lo que es el programa de Escuelas Proa, ¿sí?, que se llama Programa Avanzado en Educación con énfasis en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Como era muy largo el nombre, le dejaron Proa. Y bueno, en realidad el programa es muy complejo, tiene un montón de variables y de innovaciones que buscan transformar un poco lo que es la escuela secundaria. Yo solamente voy a tomar algunas porque entiendo que no hay ni tiempo y capaz que tampoco es de interés de todos conocer absolutamente todo. Yo soy tecnóloga educativa, ¿sí? Entonces me voy a enfocar precisamente en lo que tiene que ver con la tecnología en la escuela, ¿sí? El programa comienza en 2014 con solamente 3 escuelas ubicadas en distintas partes de Córdoba, y al día de hoy tenemos 15 escuelas secundarias, una escuela primaria y un jardín de infantes. Estas escuelas están ubicadas en distintos lugares de la provincia y como gran desafío para el año que viene tenemos la incorporación de 27 escuelas secundarias nuevas que se suman y se distribuyen a su vez en toda la geografía de la provincia. Bueno, parte del programa es ser experimental. ¿Sí? Esto de experimental para nosotros es muy importante porque tiene una impronta particular. No se intenta que sea una experiencia piloto que después se replique exactamente de la misma manera en el resto del sistema, sino que sea una especie de laboratorio en el que sucedan ciertas cosas, que las miremos con atención y que podamos decir qué de eso podría trasladarse al sistema educativo en general. Entonces es como, ese es nuestro carácter de experimental, ¿sí? Tenemos ciertas variables que hemos identificado que nos parecen claves, que hay que tocar, y en base a eso se han hecho diferentes modificaciones en diferentes dimensiones. Desde la organización escolar, los docentes son seleccionados por un concurso que tiene varias etapas, donde ellos piensan en una propuesta educativa concreta, ¿sí? Por ejemplo, si se están presentando para el espacio curricular de matemáticas de primer año, toman algún aprendizaje del diseño curricular y piensan en una secuencia didáctica que podría servir para este contexto de esta escuela para la que se están presentando. Después, bueno, pasa por instancias de revisión y demás, y últimamente es defendida ante un tribunal de expertos que son miembros, un miembro de la dirección del nivel del Ministerio de Educación, otro representante de la escuela y, no menor, un representante del sindicato mayoritario en Córdoba, que es UPC, que acompaña toda la convocatoria. Bueno, después otra de las áreas de innovación tiene que ver con los espacios, digamos, dentro de la escuela, donde, bueno, se busca un poco romper con esta estructura tan clásica de las aulas, donde los chicos pueden trabajar en distintas partes de la escuela, y también desde un aula virtual que acompaña todo digamos, la trayectoria de los chicos. Y bueno, una jornada escolar de 8 horas, ¿sí? O sea, es un doble turno.
Entonces, eso nos da lugar a la propuesta curricular, que es sumar horas a la propuesta del diseño curricular de la orientación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en Córdoba la mayoría de las orientaciones, casi todas, creería que todas las orientaciones se dan en Córdoba. Nosotros hemos tomado en este programa lo que es la orientación en desarrollo de software, la orientación en informática, y se da una formación especializada en desarrollo de software. Y la orientación en ciencias naturales con especialización en biotecnología. Es decir, que a la caja curricular que tienen ya todas las escuelas por ser orientadas, se suman espacios curriculares propios de la orientación y se suman otros espacios que son también una parte de lo experimental, que son clubes de ciencias, de artes y de deportes, donde no hay una propuesta, no hay una prescripción curricular, sino que son espacios más llevados por los intereses de los estudiantes. Y inglés técnico aplicado. Y bueno, después, y que al tener 8 horas, la formación especializada empieza desde el primer año del secundario y no en el ciclo orientado, ¿sí? Que sería la parte de especialización. Después, bueno, en cuanto al régimen académico, podríamos decir que es una de las primeras innovaciones que tiene Córdoba, que tienen las escuelas PROA, que han llegado al sistema completo, no completo, pero parte este año. Es el nuevo régimen académico que se está probando hoy por hoy en alrededor de 80 escuelas, que se gesta dentro de lo que es PROA. Básicamente tiene que ver con algo que Carlos Sánchez dijo anteriormente, pero la evaluación de los aprendizajes no produce calificaciones que se promedian. Entonces, los chicos no especulan con esto de si me saco un 2, después me saco un 10 y lo levanto, sino que ellos tienen aprendizajes prioritarios que tienen que estar todos logrados. Entonces, los docentes evalúan en aprendizajes logrados y aprendizajes pendientes, y para los pendientes prevén de distintas instancias y oportunidades para que se logren. Y bueno, por último, lo que tiene que ver con la tecnología en la escuela, ¿sí? Que intenta, no solamente está presente en la orientación de biotecnología y de desarrollo de software, sino que atraviesa la didáctica de todos los espacios curriculares dentro de la escuela. Bueno, y en esto es lo que me voy a hacer foco, ¿sí? Que es en el desafío. Nosotros primero, cuando arrancó el programa, la gran pregunta era ¿por qué con tecnología? Digamos, ¿qué tiene la tecnología que realmente debería tener un lugar en la escuela? Es una pregunta que nos hacemos todos los días y claramente no tiene una única respuesta y la vamos construyendo entre todos. Nos preocupaba que la respuesta de los docentes en un principio era porque los chicos se motivan, porque los chicos les interesa la pantalla y demás. Y nos parece que como programa ha sido necesario superar ese factor motivacional, ¿sí? Que no tenga que ver con que le llame la atención, sino que tenga que ver con mejorar y profundizar los aprendizajes, ¿sí? En todas las áreas del conocimiento. Entonces, nuestro desafío claramente es el uso pedagógico y genuino de la tecnología en la escuela. No que se use porque está disponible y porque dotamos a toda la escuela de computadoras, pizarras y demás, sino porque sea necesario. Porque sin la tecnología los aprendizajes no serían los mismos. Hemos hecho ejercicios en talleres docentes donde les pedíamos que identifiquen cuáles son los aprendizajes que se ponían en juego en una secuencia didáctica sin tecnología y en otra con tecnología. Claramente, cuando está involucrada la tecnología, los aprendizajes son más, ¿sí? O los mismos aprendizajes que se esperaban sin tecnología se complejizan, se profundizan, tienen diferente alcance. Y a eso nosotros le llamamos que es el uso pedagógico y genuino de la tecnología. Yo ahí puse una moneda, no sé si se ve que es una moneda, porque para nosotros la tecnología y la pedagogía son dos caras de la misma moneda, son inescindibles. Hoy por hoy no podemos pensar en propuestas pedagógicas que no involucren el entramado tecnológico que está vigente no solamente en el mundo social, como es muy presente para los chicos que transitan la escuela, sino en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, ¿sí? La tecnología como la posibilidad de traer al aula todo aquel entramado tecnológico que usan quienes producen conocimiento en su campo disciplinar.
o artístico o tecnológico, ¿sí? Hoy todas si uno se acerca a las distintas ciencias, las ciencias naturales, la historia, todas usan y se valen de cierto entramado tecnológico para producir el conocimiento que producen. Entonces, si nosotros queremos que los chicos, como decía Guillermina Tiramonti antes, hagan en la escuela y produzcan conocimiento, no podemos deprivarlos de ese contexto que es el que hoy la tecnología nos propone como el adecuado para conocer. Y bueno, nosotros planteamos que nuestro desafío está claramente centrado en actores que son claves, ¿sí? Por un lado los docentes y después voy a hablar sobre los coordinadores o los directores de las escuelas. Para nosotros los docentes son constructores de conocimiento tecnopedagógico. Antes un docente tenía que saber de su disciplina, de la que enseñaba y de la didáctica que necesitaba conocer para que sus alumnos aprendan esa disciplina. Hoy sabemos que hay una pata tecnológica que necesariamente tiene que ser objeto de estudio para los docentes. Hoy el docente no solamente tiene que aprender sobre la disciplina, sobre la didáctica, sino también sobre la tecnología, incluso a veces desarrollada para esa didáctica de esa disciplina específica. Yo como tecnóloga a veces interactúo permanentemente con docentes y me doy cuenta que ellos tienen un cierto saber disciplinar que los hace tener un ojo para determinar cuál tecnología es mejor que otra, que yo jamás podré tener porque, bueno, yo soy profesora en inglés, tengo más, digamos, la formación de las lenguas, pero es un conocimiento que no es el mismo para todos. Cada docente tiene que emprender su camino y ir reconociendo aquellos entramados tecnológicos que le permiten crear esos entornos enriquecidos de aprendizaje dentro de su aula. Entonces el conocimiento del docente de biología no va a ser el mismo que el de la historia, que no va a ser lo mismo que el de arte, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos generar justamente son comunidades de práctica, o sea, son los docentes de la escuela quienes van construyendo ese conocimiento y pueden compartirlo con su comunidad de práctica, que no son los docentes solo de la escuela, sino son los docentes de las otras escuelas PROA que por el campus virtual que tenemos, por los diversos encuentros físicos que tenemos, se pueden dar, ¿sí? Entonces, docentes que hicieron una experiencia X en la localidad de San Francisco pueden trabajar con docentes que hicieron lo mismo o algo parecido en otra localidad y realmente generar un conocimiento situado, ¿sí? Y bueno, el docente como diseñador de entornos enriquecidos de aprendizaje. A mí me gusta sintetizarlo así. ¿Qué es lo que hacen los docentes en la escuela? Claramente no es pararse y decir, ni pararse y mostrar, sino es diseñar un entorno donde el aprendizaje pueda suceder, donde ellos puedan animar a los chicos a emprender recorridos individuales, donde no todos estén haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo, sino que la diversidad de personalidades y la diversidad de intereses se vea albergada en ese entorno. Bien, y después, bueno, esto puede darse en entornos reales o en entornos virtuales. Y bueno, por último, los otros actores claves que no son menores son los coordinadores. Nosotros no llamamos a los directores de las escuelas directores, sino son coordinadores de sede, porque creemos que justamente ellos deberían ser un líder pedagógico distribuido, como le digo yo, cuando PROA empezó a expandirse, ¿no?, a tomar mayor cantidad de escuelas, necesitamos definir ese rol como clave para trabajar con los docentes, que muy bien documentado está que muchos directores de escuela terminan destinando el tiempo de su jornada a cuestiones administrativas y lo pedagógico queda ahí para cuando tengamos tiempo en alguna reunión y demás. Entonces, creemos que esto es central en PROA, que el líder pedagógico de la escuela tiene que ser tecnólogo, ¿sí? Porque si decimos que la pedagogía y la tecnología van de la mano, entonces tiene que poder conocer también de qué tecnologías acompañan los procesos y trabajar con sus docentes codo a codo.
¿sí? Entonces, bueno, el otro pilar es ese acompañamiento docente. Así como decimos que los docentes generan ese entorno enriquecido para que los estudiantes aprendan, los líderes de la escuela también debieran generar ese entorno enriquecido para que los docentes construyan conocimiento a partir de mirar su práctica porque esto de pasar desde lo que yo hago hasta lo que debiera ser, hay un gran... hay, digamos, una abstracción grande que a veces no siempre pasa. Yo creo que estoy haciendo una cosa, pero hago otra. Entonces, el podernos preguntar, el poder mirar nuestras prácticas, ser reflexivo y demás, pero con un acompañamiento de un líder, es importante en las escuelas. Así que nosotros hablamos de procesos de formación que están situadas, de docentes en servicio. Bien. Se nos acaba el tiempo. Todo, así que muchas gracias, Marina, por tu amplia exposición. Le damos la palabra a Karina Gerlero, secretaria de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de Santa Fe. Gracias, Sonia. Gracias a los panelistas con los cuales compartimos. Buenos días a todos. Bueno, la idea es comentarles un poco, quizás aquí en Santa Fe, hay más que conocen ya el plan Vuelvo a Estudiar, pero bueno, comentar y reflexionar acerca del mismo y cómo lo estamos llevando adelante en nuestra provincia. Lo que nos propusimos desde el inicio del plan Vuelvo a Estudiar en el año 2013 es garantizar la inclusión socioeducativa, la escolaridad de todos aquellos jóvenes que por algún motivo habían descontinuado o no habían iniciado su escuela secundaria, siendo que la secundaria sabemos que es obligatoria desde el 2006. Pero no nos parábamos solo en el lugar de la obligatoriedad, sino que también nos parábamos desde el derecho de cada uno de los jóvenes de nuestro territorio a poder ser parte de la educación para tener un futuro distinto. Por eso nos planteamos que el plan Vuelvo a Estudiar es un plan de innovación y de inclusión socioeducativa, pero también es de innovación. Y aquí decimos, bueno, ¿qué significa innovar en este contexto simultáneo a la inclusión? Y lo que nos planteamos es de qué manera crear condiciones para cambios significativos. Estas condiciones que nos promueven el cambio, pero que ese cambio sea significativo. Y que sea significativo para la política pública, para la política educativa pública, pero no solo allí, sino que sea un cambio significativo a nivel de las instituciones, a nivel de los sujetos, de cada uno de los actores que formamos parte de esas instituciones educativas, pero también de los territorios. Cómo esa innovación nos llega y nos impacta a todos, porque entendemos que trabajar desde la calidad educativa implica construir calidad social. La educación excede nuestro propio campo, nuestras propias fronteras para llevarnos también al campo de cada territorio y de esa calidad social que precisamos construir y fortalecer en nuestra provincia, en nuestro país y en toda Latinoamérica. Bueno, allí también tomamos muy en cuenta esta invitación que nos hace Axel Rivas, que nos plantea que para innovar tenemos que, por un lado, repensar el sentido de la escuela. También tenemos que repensar cómo se da el vínculo de los jóvenes con el conocimiento en la actualidad. Esto que también mis antecesores, los del panel anterior, hicieron mucho énfasis. Cómo establecemos estas ganas de los jóvenes de vincularse con el conocimiento. Y ahí hay un rol docente clave. Es clave cómo el docente establece ese nuevo vínculo donde cada joven tenga ganas de conocer, ganas de saber, ganas de aprender, y que también veamos al joven no como un problema, sino como una posibilidad de manera
individual en su propio proyecto de vida, pero también una posibilidad de construir junto a otros el futuro de nuestros lugares, de nuestras familias, de nuestros territorios, de nuestra provincia, de nuestro país. Por eso la apuesta fue en pensar, primero desde un estado cercano, ir casa por casa, mostrarle a cada uno de los ciudadanos que para nosotros son importantes, que estamos allí, que sabemos a partir del sistema nominal de gestión educativa, que conocemos sus trayectorias, que sabemos quiénes son, que no son un número atrás de la estadística, una estadística, que cada joven que está en el sistema nos importa, pero que también nos importa aquel joven que deja de estar en el sistema y nos importa aquel joven que nunca pudo acceder a la educación secundaria. Y por eso el SIGAE, que es un instrumento de tecnología educativa para la gestión escolar, nos permite saber con precisión esas trayectorias y poder ir a buscarlo casa por casa a cada uno y ofrecerle una propuesta particular de inclusión para favorecer los aprendizajes, no una inclusión que se asemeje al asistencialismo, una inclusión que promueva emancipación, una inclusión que promueva aprendizajes para nuevos proyectos de vida. Y de allí surgen, en esta innovación que toma esta idea de cercanía del Estado con los ciudadanos y asentada también en la inclusión digital de la nominalidad que nos permitía el SIGAE, surgen las 3 líneas del plan Vuelvo a Estudiar. Bueno, la primera línea que trabajamos es la del plan Vuelvo a Estudiar territorial, donde para repensar esta escuela, en esta invitación de repensar la escuela, nosotros propusimos a cada una de las escuelas de la provincia de Santa Fe que puedan incluir a los jóvenes en sus aulas. ¿De qué manera pensábamos en este cambio de paradigma, en esta zona de incertidumbre, esta zona desconocida que también nos comentaban algunos panelistas anteriores? Cómo desde la propia escuela hacíamos lugar a este joven que no había podido continuar. Y allí surge la importancia de pensar en diversidad de trayectorias. No podemos pensar en una trayectoria única, uniforme, homogénea, donde todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, sino que tenemos que pensar las trayectorias educativas de manera colectiva, pero también tenemos que pensarla de manera individual. Y allí es donde empieza también a haber una innovación por parte de la escuela, porque cada escuela establecía las estrategias, cada escuela se planteaba de qué manera se vinculaba y armaba esas trayectorias que eran semipresenciales, donde a lo mejor no podían ir los jóvenes todos los días al aula, pero sí estudiaban fuera de su casa y volvían y traían lo que habían trabajado y lo compartían con sus docentes y volvían a su casa, y en ese ida y vuelta entre la escuela y la casa se producían muy interesantes transformaciones, porque los docentes decían: nunca pensamos que este chico iba a poder aprender si no podía venir todos los días a la escuela, y nos sorprendieron, porque me demostraron que viniendo en esta otra forma lograban aprendizajes a la par que aquel que estaba todos los días, y a veces hasta lo superaban. A la vez, otra de las cuestiones interesantes en el Vuelvo a Estudiar territorial fue la articulación interinstitucional. Allí nosotros nos planteamos que las dificultades para la continuidad de la escuela no se daban a veces con los aprendizajes en sí, sino que eran causas sociales externas a la escuela. Entonces, trabajar en articulación con otros ministerios del gobierno provincial, con los gobiernos locales, con las organizaciones sociales, fue una de las grandes apuestas y una de las grandes posibilidades de concretar
una inclusión real y verdadera. Bueno, también fue clave identificar referentes institucionales al interior de cada escuela, que un poco sean ese brazo solidario que los recibe, ese docente que los acompaña en estas trayectorias que a veces son distintas a las del resto de sus compañeros, y por fuera de la escuela los consejeros estudiantiles, que eran quienes los acompañaban en todas las otras cuestiones sociales y hacían que no se desanimen ante alguna problemática y que puedan continuar. Otra de las líneas fue la del tiempo de superación. Vuelvo a estudiar tiempo de superación. Aquí se trabaja en coordinación con sindicatos, empresas, cooperativas, distintas instituciones que habilitan y donde habilitamos un cursado en el lugar donde las personas trabajan. Acá ya no se trataba de adolescentes, de jóvenes que por distintos motivos habían abandonado recientemente, sino de adultos que estaban incluidos en el trabajo y que tenían una deuda terminar su educación secundaria, y allí llevamos, en acuerdo con otros, el aula al lugar de trabajo. Y la tercera línea, que es la más innovadora y la más reciente, porque nos encontrábamos con personas que nos decían, aún con todo esto yo no puedo sostener un cursado donde tenga que tener un compromiso cotidiano o semanal de ir a una escuela presencial, porque eran camioneros y viajaban y estaban en distintos puntos del país en cada uno de los días de su vida, porque tenían algunos problemas, como por ejemplo una estudiante que tiene obesidad mórbida y no se puede mover de su domicilio, estudiantes que tienen horarios rotativos, donde semanalmente les cambian los horarios de trabajo y por lo tanto no podían sostener ese cursado. Bueno, allí para dar respuesta, mamás que también podían acomodarse el estudio en su casa, pero no dentro de lo que era pero no no podían garantizar la asistencia a la escuela. Bueno, entonces aquí hicimos el Vuelvo a Estudiar virtual, donde la propuesta es de cursado 89% presencial, virtual y 11% presencial. Pero no nos quedamos solo allí, no queríamos una propuesta donde lean contenidos, manden respuestas de evaluaciones estandarizadas y ya está. Queríamos reproducir los vínculos. ¿Cómo reproducíamos los vínculos sociales entre estudiantes y docentes en esa aula virtual? ¿Cómo lográbamos el vínculo del estudiante con el territorio, con el contexto en el cual cada uno de ellos vive y habita cotidianamente? Entonces, nos sirvió mucho la propuesta curricular, una propuesta curricular por módulos, y esos módulos son interdisciplinares. Entonces, todas las disciplinas confluyen en torno a situaciones problemáticas y se trabajan a partir de proyectos de acción sociocomunitarias que también hacen que el estudiante vaya y venga entre el aula virtual y el territorio para producir nuevos contenidos, poniendo en juego los saberes que ya trae su experiencia y habilitando a partir de su proceso de cursado de los módulos interdisciplinares nuevos saberes que también los pone en el lugar de la posibilidad de transformar de la educación. O sea, cada uno de estos estudiantes que cursan y llevan adelante un proyecto de acción sociocomunitario se vinculan con su territorio, elaboran un proyecto, hablan con sus vecinos, hablan con la comunidad, hablan con las organizaciones y empiezan a comprender que a partir de los aprendizajes
se transforman ellos mismos y transforman a sus lugares, en los lugares donde viven. Bueno, y allí también fue clave para garantizar este aprendizaje de calidad el rol de los docentes tutores que realmente están permanentemente en contacto con los estudiantes, tanto en las aulas virtuales como en los espacios de consulta o en los momentos de encuentros presenciales, que la verdad que todos los que quieran venir algún día a presenciar los invito, porque terminamos todos sumamente conmovidos cuando vemos cómo avanzan quienes empezaron un primer módulo sin animarse a hablar y cómo terminan después de 3 años en un rol totalmente activo, propositivo, y que nos dicen: ahora podemos hablar de diversos temas en la mesa con nuestras familias, con nuestros amigos, tenemos opinión ante la lectura de distintos artículos del diario cuando escuchamos las noticias, y esto lo pudieron hacer porque lo cursaron en esta modalidad innovadora y no hubieran podido ir bajo otra modalidad a la escuela. Bueno, esto es todo lo que queríamos comentar. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Karina, por tu clara exposición. Le damos la palabra a Emiliano Pereiro, investigador social del Plan Ceibal de Uruguay. Hola, ¿dónde está la presentación? Ya viene. Ahí va. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me tengo que parar, perdón, para hablar. Primero, muchas gracias a Educar 2050 por la invitación. Yo les voy a contar brevemente lo que es la implementación de Plan Ceibal en Uruguay. Plan Ceibal se comienza a implementar en el año 2007, un año donde, para que se haga una idea, por ejemplo, todavía no había salido el iPhone al mercado, no había apps, no había tablets, no había nada digital, digamos, no era un mundo digital. Y hoy, 11 años después, Ceibal cumplió 11 ahora en mayo, el mundo es digital. La economía es digital, las 10 empresas que facturan más en el mundo, 8 son digitales y 2 no. Y más allá de que la economía es digital, la ciudadanía es digital. Por ejemplo, países como Estonia están trabajando en que todos sus trámites sean a través del mundo digital, ¿no? Saben que hay una idea, ellos tienen un programa de ciudadanía digital. Cualquiera de nosotros podemos solicitar la ciudadanía digital de Estonia y ser ciudadanos digitales para emprender en el ecosistema digital de Estonia. Uruguay también trabaja fuertemente en lo que es la ciudadanía digital. Tenemos una agencia que se llama AGESIC, que es todo para el gobierno digital, y recientemente entramos en el grupo del D7, que es de los países más digitalizados del mundo. Bueno, en este contexto estamos ahora con Plan Ceibal. Hoy Manuel abría el foro diciendo esto del tema de la equidad. Uruguay tiene un gran problema de equidad y de desigualdad en su sistema educativo, y desde su primer momento Ceibal quiso apuntar a este tema. Fue como un inicio de un programa de inclusión digital. Bueno, entonces desde el inicio de Ceibal, cada niño de Uruguay que ingresa en el sistema público en primer año de primaria recibe un dispositivo. Esto se extiende hasta tercer año de educación secundaria, ¿sí? El 100% de los niños de la educación pública tienen un dispositivo. Puede ser un notebook, puede ser una tablet o notebook o tablet, nada más que eso. Bueno, esto es... Además de entregar computadoras, Plan Ceibal lo que hace es instalar equipos de videoconferencia en todos los centros educativos públicos de Uruguay. Les recuerdo que en Uruguay el 85% de la matrícula de los niños va a la educación pública, o sea que la cobertura de niños es muy importante. Hasta el momento se entregaron 868.000 dispositivos y 52.000 dispositivos están en centros educativos a modo de préstamo. Esto es, no los que están disponibles ahora, no. O sea, los niños que ya se fueron, egresaron del sistema educativo todavía tienen su computadora, porque la computadora es personal. Bueno, además de entregar un dispositivo, todos los centros educativos de Uruguay tienen conexión a Internet. 100% de los centros tienen conexión a Internet Wi-Fi. Todo el centro está conectado.
y el 99,8%, nos falta 1 o 2 centros educativos, somos muy pocos también, tienen un equipo de videoconferencia. Hay instalados 1.650 equipos de videoconferencia de la más alta calidad, lo que permite tener clases, ahora voy a hablar de los programas que tenemos, permite tener clases con profesores remotos en tiempo real. Los niños no ven ningún tipo de delay, hemos hecho estudios, y no tienen delay, no es que demora, que trabado, no. Es como en tiempo real. Bueno, la equidad, ¿no? Lo que hablábamos. En Uruguay en el 2007 la equidad de acceso a computadora era enorme, 12 veces el quintil más bajo con el quintil más alto. Y luego del plan Ceibal, la brecha digital de acceso a un computador casi que ya no existe en Uruguay. Además de a los niños, a los docentes también se les entrega un computador. ¿Sí? Bueno, y el costo que tiene Plan Ceibal, toda la estructura de Plan Ceibal, es de $100 por beneficiario por año. Esto representa el 5% del costo de un estudiante para enseñanza primaria y para media. Bueno. La historia un poco de Plan Ceibal tiene como una división en 3 etapas. Al comienzo era esto que yo les estoy contando, de como el despliegue de la infraestructura, ¿no? La entrega masiva de computadoras, la entrega de conectividad a todos los centros educativos, la instalación de equipos de videoconferencia, todo el desarrollo del servicio técnico, porque la entrega de una computadora tiene aparejado todo lo que es el arreglo. Tenemos desplegado en territorio, en todo el Uruguay, un sistema de apoyo de servicio técnico, donde los niños pueden llevar su computadora a arreglar. Y además pasamos con un servicio técnico una vez por mes en las escuelas para arreglarlas en las escuelas. Esto fue la primera etapa. En 2010 comenzó el tema de la formación. Empezamos a formar masivamente a docentes, capacitaciones docentes en el tema del uso de tecnología en la educación. Y desde 2013 tuvimos como un marco teórico. Nos enmarcamos en lo que es el aprendizaje profundo y nos aliamos a la Red Global de Aprendizajes, no sé si la conocen, que es liderada por un pedagogo canadiense que se llama Michael Fullan y donde participan varios países como Nueva Zelanda, Finlandia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, que estamos ahí haciendo el esfuerzo y remando en esta red. Bueno, el marco metodológico de la red es esto: impulsar prácticas pedagógicas innovadoras apoyadas en las 6C, que es comunicación, creatividad, pensamiento crítico, carácter, ciudadanía, colaboración, que supuestamente son las habilidades del siglo XXI, pero bueno, comunicación, creatividad, pensamiento podrían ser habilidades del siglo XIX también, pero digo, bueno, ahora como que están más enfocados en esto. La red global está integrada por ANEP también. ANEP es la Administración Nacional de Educación Pública. Hago un breve paréntesis. La gobernanza de la educación en Uruguay es un poco compleja. El Ministerio de Educación de Uruguay no tiene mucha participación. La enseñanza tiene un cierto grado de autonomía. Está dividida en un consejo directivo central. Después tiene la Administración Nacional de Educación Pública y a su vez cada subsistema educativo tiene un órgano de gobierno. Los consejos desconcentrados. Entonces tienen una autonomía del poder ejecutivo. Bueno, pero esta y Ceibal directamente depende de Presidencia de la República, no es parte ni del Ministerio de Educación ni de ninguno de estos órganos. Y nos aliamos con ANEP, obviamente trabajamos en conjunto, pero nos aliamos para trabajar en la Red Global de Aprendizajes. Bueno, les voy a contar un poco de los programas que tenemos en Ceibal. Uno es Ceibal en inglés. Este programa es por videoconferencia, donde profesores remotos, que por ejemplo tenemos un team en Filipinas, le dan clases a uruguayos en el aula, ¿no? ¿Qué logra esto? Que 80.000 estudiantes de Uruguay aprenden inglés por videoconferencia. En Uruguay hay 2 sistemas para aprender inglés, uno es presencial, que alcanza a 32.000 niños, y bueno, había una falta de docentes, no hay recursos humanos en Uruguay para completar, para llegar a todos los niños, y se encontró esta solución entre Ceibal y la ANEP. Encontraron este método, se hizo una licitación pública internacional y el British Council es el contraparte internacional para las clases de inglés. Bueno, esto es, gracias a los equipos de videoconferencia que están instalados se puede desarrollar este programa. Y bueno, como les decía hoy, Ceibal se ha ido creciendo en niños y llegando casi a cubrir el 94% de la enseñanza de inglés entre las 2 modalidades. Pero el 70% lo cubre la enseñanza por videoconferencia. De otra manera, estos niños no podrían llegar a inglés.
Y esto también habla de la equidad. Muchos niños estarían quedando afuera de la enseñanza de inglés sin este tipo de programas. Estos son resultados de la evaluación, de la última evaluación que hicimos. Desde el 2014 aplicamos una prueba adaptativa de inglés. En todos los que lo quieran tomar, no es obligatoria, pero la toman un 60, un 70% de los niños del sistema. Es una prueba adaptativa desarrollada por Uruguay, donde mide la enseñanza de inglés en los diferentes componentes. Está dividida en 3 componentes, no voy a entrar mucho en eso, pero bueno, le voy a mostrar el componente BRG, para que vean los resultados. El total, el 80% sacó A2. Esto significa A2 o más, que es el objetivo de aprendizaje que tiene el sistema, ¿sí? Todos los niños sacaron 80%. Y si lo abrimos por programa, es muy parecido. O sea, no hay diferencias en el aprendizaje entre la modalidad presencial y la modalidad por videoconferencia. Es un dato muy interesante. Esto es abierto por nivel sociocultural. El 80%, ¿se acuerdan? Habían sacado A2. Y en el quintil más pobre sacaron el 72%. Ya está muy cerca, ¿no hay? Ahora vamos a hablar que igual hay brecha, pero se ha cortado la brecha de enseñanza de inglés. Esto es una gráfica que pueden ver cómo ha ido evolucionando el porcentaje de A2 o más en los niños. Del nivel más crítico, ven cómo sube en el 2014 44 y en la última prueba llegó a 70, 71. Entonces, se ha cortado la brecha entre el quintil más alto y el quintil más pobre en enseñanza de inglés. Bueno, otro programa que tenemos en Ceibal muy importante es Laboratorios Digitales. En este desarrollamos el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Bueno, a grandes rasgos es una nueva forma de resolver problemas, ¿no? Esto también lo hacemos a través de videoconferencia. Un profesor remoto da clases a niños de pensamiento computacional y después tenemos instalados en centros educativos unos laboratorios que se llaman Ceilab, donde son espacios del hacer, maker spaces, que no tiene nada nuevo, pero es una innovación porque en realidad aprender haciendo tiene más de 100 años, pero bueno, acá lo que hacemos es instalarles impresoras 3D, robótica, sensores, pero además herramientas de low-tech, martillos, destornilladores, y los niños empiezan con un proyecto y construyen ahí un proyecto que ahora vamos a ver qué cosas hacen. Ceibal tiene plataformas, por ejemplo, CREA, que es como un repositorio donde los docentes pueden mandar deberes, tener materiales, comunicarse con los niños. Tiene una dinámica muy parecida a Facebook, por eso tiene mucha aceptación y casi el 70% lo usan. Biblioteca Digital Ceibal es otro recurso que tiene Ceibal, que es abierto para todo el país y todos los niños tienen acceso a todos los libros de texto de manera digital, de todas las materias. Biblioteca de juegos. Tenemos una biblioteca de juegos seleccionados por un grupo especializado en contenidos que libera estos juegos con contenido pedagógico. PAM, esta es otra de las plataformas, es la plataforma adaptativa matemática, que me gustaría detenerme un poco en ella, que es una plataforma que es de una empresa alemana que nosotros compramos y fue adaptada con ellos en matemáticas para el currículo nacional. Y está basada en la adaptación. Los niños se enfrentan a ejercicios y el siguiente ejercicio propuesto por la plataforma va a tomar en cuenta cómo respondió el anterior. Se va adaptando a lo que el niño sabe y la plataforma le va enviando al docente información en tiempo real de lo que el niño puede o no puede hacer, para que el docente pueda tomar acciones en ese sentido. Bueno, la plataforma es así, tiene un personaje que se llama Betty que lo ayuda al niño, el niño se enfrenta al ejercicio, si no lo puede hacer, Betty le dice no te preocupes, acá tenés una información y le tira un cartel de información, el niño mira a ver si lo puede hacer y así sucesivamente. Bueno, en esto hicimos una evaluación. Ahora, el 50% de los estudiantes de tercero a sexto de primaria usaron esta plataforma en el año 2016. En base a esto hicimos una evaluación de impacto sobre la plataforma en el aprendizaje de matemáticas. ¿Y qué nos dio? Bueno, nos dio que los niños que habían utilizado la plataforma, tomamos la prueba TERCE, que es una prueba regional, y que los niños que habían utilizado la plataforma aprendieron un 20% más que los niños que no la habían utilizado. Y luego lo que hicimos fue controlarlo por grupo. Los niños que habían estado en grupo, o sea, esto, porque la plataforma la pueden usar los niños individualmente o los niños en grupo. Cuando lo usan en grupo, o sea, en la clase, aprenden más, el 27% más que los niños que no la habían usado. Esto lo pueden usar en la casa, la usan un montón. Por ejemplo, hicimos un estudio de Outliers
porque había unos niños que aparecían allá arriba que la habían usado un montón. Fuimos, vamos a buscar a este niño a ver por qué la usa, entrevistarlo. Llegamos a la casa y era la abuela la que lo usaba, no era el niño. Y la abuela estaba copada haciendo ejercicio de matemática todo el día en la casa. Es una externalidad positiva de la plataforma de matemática. Bueno, y esto en el sentido de la equidad es uno de los hallazgos más importantes de este estudio, es que vimos que el aprendizaje en los sectores más desfavorecidos impacta de mejor manera. Los niños más pobres que habían utilizado la plataforma matemática habían tenido mejores resultados. Y esto disminuye cuando sube el quintil. Bueno, un minuto. Bueno, me apuro. Voy para adelante. Bueno, cifras 2017, 666, niños se formaron en programación. Ceibal dijo, vamos a hacer un programa con la CUTI, que es la Cámara de Industria del Software en Uruguay, para enseñar a niños, a jóvenes, a programar, porque hay una falta de programadores en Uruguay. Se formaron 166. Esto es lo que usan PAM. 1.500 estudiantes de todo el país participaron como finalistas de la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos, que es un evento que se hace anualmente. Y después, no me quedaron, no importa. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano. Mirá. Bien, vamos a hacer una ronda de preguntas a nuestros panelistas. Después de esta presentación de 3 propuestas innovadoras con distintas características, pero apoyadas por una política pública, educativa, nacional, en el caso con más experiencia de nuestros vecinos uruguayos, y provinciales, en el caso de Santa Fe y Córdoba, claramente están sustentadas en valores que tienen que ver con la educación como un derecho, la equidad educativa y finalidades de formación de los jóvenes para este mundo que van a tener y que no sabemos bien cómo va a ser. En esos programas es claro que cualquier propuesta nueva, innovadora, llega al aula o se ejecuta en el aula, y los docentes claramente tienen un rol protagónico. ¿Cómo han manejado en cada uno de los programas la cuestión del ingreso de los docentes, la designación, la capacitación de esos docentes para llevar adelante estas propuestas? Sabemos que ninguna innovación va a tener éxito si el docente no está comprometido con esa innovación, y si el docente está conforme con lo que hace tradicionalmente, difícilmente va a cambiar si está conforme. ¿Cómo han manejado ese tema cada uno de los programas? Bueno, es importante lo que preguntás porque, en PROA si hay algo que es constitutivo de la experiencia, es el docente elige la escuela y la escuela lo elige. O sea, esa relación que se da entre la escuela y el docente claramente está marcada por un compromiso y por una decisión de ponerse a disposición para hacer algo diferente. Los docentes en PROA no entran para obtener unas horas más en el sistema y logro 5 horitas de lengua más y demás, porque estar en PROA implica muchísimo trabajo. Parte del trabajo está reconocido con horas institucionales por docente que están destinadas a la formación, que por lo general son los días sábados, donde una vez por mes se convoca a todos los docentes para instancias de trabajo taller, pero la remuneración es la misma que cualquier otro docente del sistema. Entonces, las personas que están ahí no están porque les convenga económicamente, porque sumen más horas a su carga horaria, sino porque quieren hacer algo distinto y el entorno, y queremos que la escuela sea un entorno estimulante para ellos, para probar cosas nuevas. Nosotros no estamos todo el tiempo diciendo, ahora tienen que hacer esto, para nada. Las ideas vienen de la escuela, de los docentes que se animan a romper con las estructuras que creen que la escuela tiene en general. Hay docentes que dicen, nosotros acá hacemos cosas que en otra escuela no nos dejan hacer. Entonces, creemos... Están motivados y comprometidos. Sí, desde el inicio. Gracias.
Sí, bueno, nosotros también nos parece como Ministerio de Educación fundamental acompañar a los docentes en ese proceso de trabajo inclusivo, por eso se trabaja fuertemente en las instancias de formación de los directivos, pero fundamentalmente de los referentes institucionales que cada escuela que incluye estudiantes asigna. Trabajamos en un fuerte acompañamiento de estos referentes institucionales de las instituciones. Bueno, en el trabajo también intersectorial, en esto que yo ya comentaba antes, en cómo la escuela no se piensa sola, sino en alianza con otros actores del territorio que le ayudan a fortalecer ese proceso de inclusión. Y en el Vuelvo a Estudiar virtual, como la propuesta de trabajo es interdisciplinar y con tutorías inclusivas y afectivas en el aula virtual, se hace una formación específica que es condición para poder ser docente. Esa formación nos posibilita pensar que, bueno, que la primer formación la hicimos en convenio con la Universidad de Granada. Sonia también fue parte de ese primer momento de armar esa primer formación de los docentes tutores afectivos e inclusivos. Y bueno, ahí es clave poder pasar de la lógica disciplinar a la lógica interdisciplinar y de no pensar a la virtualidad de manera despersonalizada. Por eso es cuestiones que se trabajan, o sea, no trabajamos en el uso de TIC, eso ya tiene que ser una cuestión previa de ese docente que se suma. No trabajamos lo disciplinar particular de cada una de las áreas de conocimiento, que también ya el docente lo trae, sino que trabajamos cómo poner en juego desde cada disciplina la construcción interdisciplinar y con esta afectividad que nos planteamos en la virtualidad. Y una cuestión que me parece también interesante es cómo cada docente, cada escuela cree en su potencia como transformadora, ¿no? De manera que recordaba un libro de Freire que estoy leyendo, que es Pedagogía de los Sueños Posibles, donde en la tapa hay un dibujito muy lindo que dice: la fortaleza de la escuela está en su debilidad. Como no puede todo, puede algo. Y ese algo, sumado a otros tantos algo, es lo que nos posibilita como sistema avanzar. Gracias. Emiliano. Esto Ceibal es todo voluntario, los docentes participan porque quieren y se van convenciendo a la medida que avanza el programa, y esa es la manera de engancharlos. Muchas gracias. Por cuestiones organizativas tenemos que dejar las preguntas en el tintero, así que tienen a los panelistas a quienes después pueden consultar. Seguimos con el programa. Gracias.